una de las fibras que justamente acaba de publicar resultados la semana pasada fue Fibrotel, fue la primera emisora del sector, de su sector en reportar resultados, en donde, pues bueno, se confirmaron pues cifras operativas muy sólidas respecto a trimestres anteriores. Recordemos que, bueno, el sector hotelero fue de los sectores más afectados desde el inicio de la pandemia, incluso por temas regulatorios. A muchas de estas, el sector en general pues tuvo que detener sus operaciones en general, y bueno, esto naturalmente pues contrajo un impacto muy significativo en los resultados de estas fibras, en donde particularmente pues se caracteriza también el sector por tener niveles de apalancamiento relativamente altos en general. Es decir, es difícil ver una empresa hotelera en el mercado que mantenga un nivel de apalancamiento medio a través del loan to value, es decir, deuda entre activos totales, pues inferior al 20%, ¿no? Prácticamente todas estas empresas mantienen niveles de apalancamiento loan to value arriba de un 20 o un 30%. Entonces, pues bueno, justamente dado el impacto en la pandemia, la atención pues fue totalmente dirigida a la capacidad de estas empresas de hacer frente a sus obligaciones financieras. Y para el caso de Fibrotel, pues bueno, se mostraron incrementos muy importantes en ingresos. Ya, digamos, se confirma con este trimestre que pues la fibra ya está en resultados por encima de los niveles prepandemia, inclusive con un incremento en ingresos totales por encima del 60% respecto al mismo trimestre del año anterior. Y pues esto se ha atribuido naturalmente tanto a las mejoras en la ocupación del portafolio, que actualmente, pues bueno, la ocupación promedio se ubicó cercana al 60%, al igual que un incremento muy significativo en la tarifa de casi 62%, ¿no? Esto es algo muy importante que pues no teníamos contemplado en el radar. Típicamente en trimestres normales, la fibra pues mostraba incrementos en tarifas pues cercanos a la inflación, tal vez 2 puntos porcentuales, 3 puntos porcentuales, y en este caso, pues bueno, dada también la recuperación en la demanda hotelera, pues la fibra tuvo la capacidad de reflejar este sólido avance histórico, podríamos decir, un avance porcentual histórico del 62% año a año. Y bueno, por otro lado, pues bueno, la utilidad operativa y el EBITDA general de la empresa también mostró un crecimiento incluso de triple dígito. El EBITDA ajustado incrementó más de 140% respecto al mismo trimestre del año anterior, a pesar de que, pues bueno, este segmento, dado las características del portafolio de las fibras hoteleras que siguen muy enfocadas al segmento de viajeros de negocio, pues hay un efecto calendario muy marcado por el tema de Semana Santa, donde típicamente no es una temporada que apoye mucho las ocupaciones de sus hoteles, dado que pues el portafolio sigue pues muy sesgado todavía a la parte de viajeros de negocio, y que incluso antes de la pandemia pues las fibras hoteleras pues buscaron una estrategia de diversificación también hacia el segmento de placer, algo que ha apoyado muchísimo los resultados, dado que el segmento de placer es el segmento que más rápido se ha recuperado si lo comparamos contra el segmento de viajeros de negocio. Eh, Hoteles que están ubicados, por ejemplo, en Quintana Roo o en mismo San Miguel de Allende, Guanajuato, pues han mostrado ocupaciones considerablemente altas respecto a otros hoteles en otros segmentos en el país. Entonces, gracias a esta también estrategia de diversificación antes de la pandemia, pues se logró también compensar la recuperación en el año pasado y naturalmente en lo que va de este año, confirmando, como les mencionaba, pues ya estos resultados por encima de los niveles prepandemia. Entonces, por otro lado, los fondos de operación, que es una métrica que nos da muy buena referencia